en el concepto actual se refiere a 3 ámbitos: con la naturaleza, la creación, el asunto de la ecología, de la sostenibilidad ecológica, es parte de la misión integral. Antes no, ese ámbito no se vio. Yo nunca escuché en muchísimos años de cristiano ninguna prédica de un pastor que me hablaba de la capa de ozono o de sostener el medio ambiente o de no ensuciar, no destruir, no talar. No me hablaron nunca, ni una sola prédica escuché en décadas en la iglesia. Pero misión integral tiene que ver con esto: la naturaleza, la creación, un nuevo concepto del ser humano, porque en la misión antigua el ser humano es alma, cuerpo, espíritu, y el espíritu hay que promoverlo, que adore a Dios, que alaba a Dios, y lo demás es secundario. La misión integral y el propósito de Dios. El propósito de Dios es la redención de la creación. Escuchen esto. Juan está en un libro que se llama Las Buenas Nuevas de la Creación. Él dice así: la misión, el propósito de Dios es que el hombre también en su redención, hemos sido salvos, salve también a la creación. Es el enfoque de misión integral: amar la naturaleza, la creación de Dios. Si Dios nos ha salvado, Dios tiene que salvar esta naturaleza. ¿Ok? Cuando ustedes lo repitan a sus amigos, y cuando mañana más tarde se casen, a sus hijos y todo, y se haga todo, eso va a ser una nueva cultura, la nueva cultura de la misión integral, que mira la naturaleza, la creación, mira el ser humano, no como un ser tripartito y que el espíritu y el alma, que vinieron almas, no, vinieron seres humanos que necesitan trabajar, necesitan estudiar, necesitan realizarse como personas, y que en su sociedad estos cristianos también pueden influenciar. Eso es misión integral. Y yo quiero decirles, para mí eso es muchísimo más bíblico que los antiguos enfoques de misión, donde hacíamos guetos espirituales, donde hacíamos paredes ahí. Esto es el lugar santísimo y afuera está el mundo pecador perdido. ¿Cómo estará su salud mental, su salud emocional, la salud, o sea, como individuo, por los demás, ¿no? Más como individuo, porque el otro sí es como sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Lo que hemos visto hoy día es que eso no es la misión integral. La misión integral no es traer más personas a la iglesia, es trabajar en estos 3 campos. Así que, ¿qué puede hacer nosotros, la iglesia? Exacto, ¿sí? O mandar o decir por medio de algo, de reunirse entre todos y apoyar. Exacto, sí. Esa campaña puede hacerse a través de reunir personas, como está diciendo justamente Florcita, ¿sí? Y que adentro de eso están los hermanos de la fe, ¿me entienden? No solamente que lo hagan al alcance, los hermanos de la fe, para hacer llegar nuestra voz de esa manera. Eso se llama incidencia. ¿Y cómo reducimos el uso de agua? Eso es otra cosa. Claro, el tema del uso. ¿Qué podemos hacer en las casas? Bueno, no, en mi casa nosotros no tenemos pozo, o de repente, a veces cuando dejamos así la llave, lo que funciona todo el sistema de agua en la casa, nosotros juntamos alguna bandeja, más o menos calculando cuánto funciona el día, y la juntamos y no utilizamos ya la llave. O sea, podemos tomar ejemplo cuando uno tala un árbol y lo quiere volver a sembrar, ¿no? Y tiene fe que tiene que volver a sembrar aquel árbol que ha talado. Tiene fe que ese árbol tiene que crecer, tiene fe en lo que está haciendo, ¿no? En la sociedad, luchar contra la corrupción, apoyar a los
instancias para contratar la delincuencia, realizar escuelas para padres, participar en actividades artísticas. Esto es una gran forma de estar de acuerdo con el cuidado del medio ambiente. Así que debemos promover eso. Dar el ejemplo, así como hermanos nosotros, de las enseñanzas que percibimos, que aportamos, que nos aportan los profesores en los colegios, ponerlos en práctica, no guardarlos en sí mismos. Bueno, respondiendo a la respuesta a qué podemos hacer, primeramente sabemos que la forma de realizar la visión integral es simplemente una forma, pero es una sola, que se implica sino entonces nosotros hemos puesto simplemente seis propuestas. Y podemos ver educación de padres a niños, es decir, como iglesia, los padres pueden cambiar ya el pensamiento de los niños, porque los niños recién están empezando. También tenemos las excursiones con niños, escuela dominical, bueno, en esas excursiones, mejor dicho, por la selva, por la naturaleza, enseñarles qué debe ser, es decir, todo lo que está en los papelotes, en las excursiones con niños, ahí lo podemos plantear. Como también no quemar la basura, ¿no? Porque hay muchas personas que son un poco inconscientes, que no se dan cuenta que a veces en su hogar de repente van a hacer sus compras, que cada producto que ellos compran siempre les dan en una bolsa, y entonces al llegar a su casa ellos se dan cuenta que hay más bolsas que producto que compran, y entonces así van ellos acumulando. Pero ¿qué hacen ellos con esas bolsas? Esas bolsas que no rápidamente se descomponen, dura mucho tiempo, no es como la basura orgánica que sirve como un abono. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios está preocupado por la tierra. Dios está preocupado por el pobre. Los profetas hablan del huérfano, del extranjero y la viuda. Dios está preocupado por la justicia social, pero como la cultura se aprende, ustedes pueden transformarlo mañana más tarde. Amén. Ustedes pueden, cuando se empoderan en la iglesia, ustedes pueden cambiarlo. Por eso nos interesa trabajar con jóvenes como ustedes, porque ustedes son el presente de la iglesia y lo que va a venir de la iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias por esta. En enfoque tipo Colmena lo que hemos visto es, creo que este es en simples palabras, es un trabajo en equipo, en que todos están en actividad, y a la vez también aquí se le reconoce los derechos de cada persona. Entonces también se puede ver la participación, como decían, popular decisiva, y a la vez la habilitación de grupos ciudadanos en que tienen la facilidad de ser elegidos en convocatorias y también participar en presupuestos participativos y saber que en lo que los alcaldes o las autoridades en qué están gastando o qué se está haciendo con el dinero que ellos obtienen, ¿no? Podemos ver que la comunidad está trabajando más unida, no como los demás enfoques que trabajaban individualmente. Las cosas que hay que tomar más en cuenta en lo que tiene que ver en el enfoque tipo Colmena es que hay que enfatizar bastante los derechos, como dijo Fam, ¿no? Acá ya las personas o los participantes están reclamando algo que a ellos les pertenece, es un derecho. En esta parte donde que el agricultor siembra, cosecha y logra vender sus productos, y no hay una persona quien diga haz esto con tu dinero. O sea, ahí faltaría una organización quien esté dando apoyo, brindándole apoyo, en qué puede invertir su dinero, dándole una orientación. ¿A qué se refiere la justicia social? Y lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente: es la justicia referida específicamente a las relaciones económicas dentro de un grupo humano. A eso se refiere la justicia social. Entonces,
nosotros decimos así, ¿no? El Perú es rico, el Perú tiene dinero, el Perú tiene minerales, ahora es el boom de los minerales. El Producto Bruto Interno que el Perú ha obtenido en positivo, pues miren, en España, en Grecia, está el Producto Bruto Interno menos. También hay crisis en Portugal, pero en el Perú actualmente está en positivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Miren, y esto es muy importante para entender la misión de la iglesia. Todos los años se mueren en Puno. Ya lo sabemos. ¿Qué hace el Estado en la época de friaje, que es este momento? ¿Qué hace el gobierno en la época de friaje, que es en este momento? Si ya saben que van a morir los niños en el friaje de Puno, de Juliaca, de Huancavelica, etc. Ya se sabe. Todos los años se repite la misma historia. Pero sí se hacen unas tremendas carreteras. Por ejemplo, si el congresista o el ministro vive en el distrito tal, ahí hacen unos tremendos arreglos. Entonces, quiere decir que la justicia social todavía falta imponer en el Perú. Solamente se piensa desde Lima. En Lima están las mejores universidades, los mejores ministerios, ahí está todo el deporte, ahí está si usted quiere estudiar en el Colegio de Artes Dramático, ahí está. Si usted quiere estudiar música, ahí está. Pero, ¿están incluidos las provincias? ¿Están incluidos las personas donde, y peor todavía, los que viven en las chacras, los que viven en el campo? Entonces, ¿qué cosa es justicia social? Justicia social es un concepto que termina diciendo, parte del principio que los bienes y servicios se producen con el trabajo de todos y por tanto no deben ir a parar en manos de pocos. Pero por lo menos pensemos en una justicia social que empiece desde el Estado peruano, desde el gobierno peruano, que las cosas del Perú sean para todos los peruanos. Eso es justicia social. Y ahora yo quiero aplicarlo a la iglesia, ¿ok? Voy a aplicarlo a la iglesia. Hace poco he tenido una discusión con 100 pastores. Allí casi me linchan los pastores. Entonces teníamos una reunión de capacitación de pastores y en medio de esto me preguntaron sobre los diezmos, ¿no? Entonces yo pregunté a los pastores, ¿los diezmos para quién son? Y todos ellos dijeron, los diezmos es para el pastor. No se debe construir la iglesia con la plata de los diezmos. Y eso es un concepto muy erróneo. Según la Biblia, según Éxodo y Levítico, de los diezmos, el 10% es para los pobres. Yo pregunto, ¿cuántas iglesias tenemos el 10% de nuestro presupuesto para atender a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos? Siquiera el 10% para atender a ellos. Entonces miren, a veces también ni el dinero de la iglesia se está haciendo justicia bíblica. ¿Qué dice la Biblia de la pobreza? ¿Qué opina la Biblia de la pobreza? ¿Qué entiende la Biblia sobre este tema? La miseria preocupa tanto a Dios, por ejemplo en el Salmo 146, como a las personas sensibles. O sea, Dios, según la Biblia, no está de acuerdo con la miseria, no está de acuerdo con la pobreza. Y los que aman a Dios, que son personas sensibles, tampoco. Y al Mesías, peor, le preocupa muchísimo la pobreza. Al Mesías del Antiguo Testamento, que es Jesús en el Nuevo Testamento. La pobreza no es ni el propósito divino ni el destino del hombre. Nuestro Creador es un Dios que bendice, capaz de suplir las necesidades de sus hijos y está determinado a lograr justicia para los pobres.